Bendiciones a todos, que el Señor les bendiga. Vamos a ir a Juan, vamos a estar en Juan capítulo 6 y vamos a ir a versículo 34 al 59. Son varios versículos que vamos a estudiar hoy. Versículo 34 al 59. Y el mensaje de hoy es titulado Del pan temporal a la saciedad eterna, estar eternamente saciados en Cristo Jesús. Del pan temporal a la saciedad eterna. Es Juan, una vez más, capítulo 6, versículo 34 al 59. Amén. Entonces lo voy a leer, así que porque tengo que leer el pasaje entero para entenderlo y ponerlo como fundamento. Y cuando se predica un sermón expositivo, siempre es bueno leer el pasaje. Así que lo voy a leer y luego entramos al material. Amén. Dice el versículo 34 hacia el 59 del capítulo 6. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Y Jesús le dijo: Yo soy el pan de vida. El que en mí viene nunca tendrá hambre, y en quien cree en mí no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque habían dicho: Yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿No es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dices esto? Del cielo he descendido. Jesús respondió y le dijo: No murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Versículo 48. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná del desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Versículo 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? Versículo 53. Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan, hablando del pan de vida, vivirá eternamente. Versículo 59. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Amén. Entonces nosotros seguimos con la exposición del capítulo 6 y aquí nosotros nos encontramos con unos de los terrenos teológicos más densos, fascinantes y confrontantes del Nuevo Testamento. Eso lo vamos a ver nosotros en el día de hoy. Ahora bien, algo que quiero decir antes de empezar este sermón es lo siguiente. Nosotros en sí, lo que yo voy a dar es como una enseñanza, porque lo que estamos nosotros leyendo ahora es el sermón de Jesús. Jesús mismo predicando. Entonces yo no puedo predicar un sermón principalmente cuando Jesús
el Rey de Reyes y Señor de Señores, es el que está predicando. Aquí vamos a ver ilustraciones, ejemplos, aplicaciones. Es un sermón perfecto predicado por Jesús, como dice el versículo 59, en la sinagoga en Capernaum. Y no hay nada que yo pueda incluir, porque es un sermón completo, es lo que nosotros hemos visto y hemos leído, y lo que vamos a hacer es como si fuera como un pequeño estudio bíblico, ¿ok? Ahora bien, nosotros sabemos que ante unas horas de nosotros estar en este pasaje, Jesús había alimentado milagrosamente a 5,000 personas, 20 a 25,000, contando los niños y las mujeres, y les recuerdo que la gente estaba eufórica, ¿verdad? La gente había encontrado a alguien. Ellos encontraron en Jesús un líder perfecto, alguien que sanaba sus enfermedades y además le proveía comida gratis. Era eso lo que ellos estaban viendo. Por eso es que cuando nosotros vemos el versículo 34 que acabamos de leer, la multitud se acerca a Jesús y le dice una petición que parece muy piadosa en la superficie, pero profundamente es una petición egoísta y una petición que lleva a cabo como una cierta transacción. Dice el versículo 34, Señor, danos siempre de ese pan. Esta es la misma petición, vimos la semana pasada, que la mujer samaritana le hace a Jesús en Juan capítulo 4, cuando ella estaba junto al pozo sacando agua y sacando agua física y estaba fatigada en ese proceso, era las 12 del mediodía, ella estaba llevando a cabo esto, cargando estos cántaros y Jesús tiene una conversación con ella y le dice Jesús a ella, si tú supieras el don de Dios y quién es el que te habla a ti o quién habla contigo, tú le pidieras agua a él y de esa persona le daría a esa otra persona agua que fluye en agua viva, que tendrá agua viva para siempre. Es ahí donde ella le dice, bueno, Señor, dame de esa agua para yo no tener que venir aquí jamás. ¿Ok? So, es la misma petición. ¿Y qué es lo que quiere Jesús? Jesús quiere profundizar en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque cada persona, los falsos discípulos, personas que no han tenido un corazón cambiado, transformado por el Espíritu Santo, hasta personas que quizás tienen un concepto equivocado de lo que es la palabra de Dios, quieren a un Mesías que solamente llene sus deseos, llene su estómago, gobierne lo que ellos quieren, pero que no gobierne sus vidas. Hace sentido. Pero nuestro Señor, quiero decir, no se deja manipular por nada de esto. Él no se deja manipular por el pragmatismo humano, no lo hace así. Y lo que hace Dios es que Él toma esa petición física y terrenal y le eleva a una dimensión cósmica y teológica que destruye por completo el orgullo del hombre natural. Y Jesús, a través del sermón que Él ha predicado, que nosotros estamos viendo en el día de hoy, nos revela varias verdades gloriosas y una de estas es esa. Bueno, son tres que vamos a ver. Vemos la identidad de quién es Él en el pan. Él da su identidad del pan, la concepción del pan y la consumación del pan, porque Él habla de estas cosas aquí. Así que con ese entendimiento y esa fundación, vamos al primer punto, que es la identidad del pan. Amén. Y eso se encuentra en el versículo 35 al 40. Nosotros sabemos que en el versículo 34, la multitud le dice a Jesús, Señor, danos de este pan siempre. Versículo 35 al 40 dice así. Y Jesús le respondió, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de quien me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucitaré en el día postrero. Versículo 40. Y esta es la voluntad de quien me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí en este pasaje que nosotros estamos viendo, versículos 35 a 40, pueden hacer una notica en sus Biblias o en sus cosas, pueden poner ahí que aquí nosotros vamos a ver que Cristo nos deja saber quién es Él
de dónde viene y sobre todo, que es de gran importancia, su esencia, que su esencia es una esencia divina, de que él viene del Padre. ¿Ok? Y frente a la demanda de la multitud, en el versículo 34, en donde ellos le dicen a él, siempre danos de este pan, Jesús responde en el versículo 35, diciendo de que yo soy el pan de vida y el que viene a mí nunca tendrás hambres y ni el que cree en mí jamás tendrá sed. Algo que tenemos que subrayar nosotros ahí es una vez más el síntesis del ego eimi, o sea, el yo soy. Yo soy se traduce en griego en ego eimi. Y una vez más nosotros vemos a Jesús utilizando el ego eimi una vez más. Nosotros lo vimos cuando caminó sobre las aguas. No temáis, yo soy, ¿verdad? Y nosotros lo vemos aquí que él lo está utilizando una y otra vez. Y Jesús lo que hace aquí es que él introduce una estructura gramatical muy específica. Él introduce el ego eimi, el yo soy, y luego está el sustantivo predicativo. Es el yo soy más el sustantivo predicativo. Salud. En el Evangelio de Juan, bueno, ¿se acuerdan lo que es el sustantivo predicativo, verdad? Está el sujeto, yo, soy, es el verbo con acción utilizado como puente para el sustantivo, pan, ¿verdad? Y el predicativo, pan de vida. O sea, sustantivo predicativo también puede ser igual a atributos, ¿verdad? El atributo de Jesús en este momento es que Él es el pan de vida. Ahora bien, en el Evangelio de Juan, esta fórmula no es solamente una simple metáfora ilustrativa o como una ilustración. Recuerda, esto es un sermón que está hablando Jesús. Jesús está predicando en la iglesia, en la sinagoga en Capernaum. Y esto es más que una ilustración sobre algo. Es una manera exclusiva que Jesús está utilizando para demostrar su identidad, su esencia y sobre todo su función salvífica, su misión y su enfoque y su función de redimir al pueblo o redimir al perdido. Capítulo 6, quiero decirle, mis hermanos, es la inauguración, the start, el inicio, la inauguración de 7 declaraciones predicativas fundamentales que Jesús traza a través del largo del libro. Y lo voy a hablar, lo voy a dictar. Esta es una de 7 yo sois, en otra palabra, que Jesús usa. Por ejemplo, aquí viene la lista. Número 1, yo soy, dice Jesús, el pan de vida. Eso está en el capítulo 6, versículo 35. En otras palabras, el sustento indispensable del alma es Él. Número 2, yo soy la luz del mundo. Eso está en Juan 8:12. En otras palabras, la dirección perfecta en medio de la tiniebla, ese es Jesús. Yo soy la puerta de las ovejas. Eso está en Juan capítulo 10, versículo 7. O sea que eres el único acceso legítimo a la salvación. Eso nosotros lo vimos el jueves. Yo soy el pastor y yo abro la puerta para mis ovejas. Versículo, el otro, número 4, es el famoso, yo soy el buen pastor. Capítulo 10, versículo 11. Él es que da su vida por sus ovejas. El otro, que es el quinto, es yo soy la resurrección y la vida. O sea, nosotros estamos viendo, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, dice Juan capítulo 11, versículo 25. O sea que Él es la victoria definitiva sobre la tumba. El sexto yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Eso es exclusivo. Él es exclusivo. No, esa declaración exclusiva se la da Jesús, porque Él dice claramente que nadie viene al Padre si no es a través de Él. Y el último yo soy, el séptimo es yo soy la vid verdadera. Juan capítulo 15, versículo 1, hablando de que Él es la fuente ineludible de la comunión y el fruto espiritual. Amén. Entonces,
Cuando vemos esto, 7 yo soy, lo que nos está diciendo Juan, lo que nos dice el Espíritu Santo y lo que nos dice Cristo, es que Cristo es todo lo que tú necesitas. Yo soy todo lo que tú necesitas. Yo soy suficiente para ti. Y detrás de cada yo soy, de cada ego en mí, los oídos de los judíos escuchando esto de Jesús, ellos no escuchaban solamente una poesía o algo alegórico, una ilustración bonita en un sermón. No, eso le llamaba la atención al judío, porque cuando ellos escuchan la palabra yo soy, eso los transporta a ellos al Éxodo 3, capítulo 14, cuando una vez más lo digo, cuando Moisés está dialogando con Jehová Dios y Moisés le pregunta, cuando vaya yo a Faraón, ¿quién le diré a él quién es que me envía? Y él le dije, dile a ellos que el gran yo soy es el que te envía. ¿Ok? Yo soy el que soy. Y lo que está haciendo Jesús aquí en estos versículos, utilizando ese título y sobre todo el sustantivo predicativo atado a esto, él está reclamando su deidad absoluta, de que él es completamente diferente que cualquier otro profeta que ha venido. Él es, yo soy el pan de vida. Yo soy Dios. Es mi esencia, es mi deidad. Y cuando nosotros vemos también, hablando del pan, tenemos que hacer una pregunta en el pasaje. Porque aquí una vez más nosotros vemos la palabra verdad. Él es el pan verdadero. Otra palabra que Jesús usa con frecuencia en este pasaje es la palabra pan y la palabra verdad. Cuando nosotros pensamos en pan, diferentes cosas quizás surgen en nuestra mente. Por ejemplo, yo cuando pienso en pan, lo primero que me viene a la mente es un pan de agua que es similar al pan cubano, tostadito con mantequilla y un cafecito. Eso es la gloria. Más o menos llegando a eso. El maná que descendió del cielo, a veces digo yo que es eso. Pero para otros puede ser un pan sobado, para otros puede ser un pan baguette, para otros puede ser un sourdough bread, para otros puede ser un pan de molde, whatever type of bread. Pero nosotros vamos al supermercado y vemos por ahí una hilera de pan. Tanto pan y pan y pan y pan. Y hay veces que hay tanto pan que como chistes nosotros le decimos al fulano, oye mi hermano, tranquilo con el pan, porque la palabra dice, no solo del pan vivirá el hombre, como que come arroz, come yuca, come plátano, ¿verdad? Como que come otra cosa. Pero tenemos que transportarnos nosotros al momento. Porque si lo estamos viendo con esa mente, quizás pan para nosotros no es cualquier cosa. Porque lo estamos viendo de un punto de vista anacrónico, de hoy hacia atrás. Pero cuando estamos ahí, tenemos que entender, mis hermanos, para los que escuchan y les gusta la historia, de que el pan en el antiguo mundo o en el mundo antiguo no era solamente un acompañante que iba en la mesa. Aquí nosotros vamos a un restaurante y ¿qué es lo primero que te ponen? Pan, ¿verdad? Antes, eso era algo necesario, algo vital para el diario vivir, para no morir. El pan era algo que se necesitaba. O sea, si tú no comías pan, los chances de que tú no ibas a comer más nada se incrementaban, porque a veces lo único que tenía la persona era pan. Y Jesús, al llamarse él mismo el pan verdadero, Jesús está introduciendo una categoría de una verdad gloriosa. Quiero hablar un poco sobre la palabra verdad. Cuando nosotros vemos en la filosofía o aquellos que son apologéticos o el apologista, que es la persona que defiende la fe, cuando ellos utilizan la palabra verdad, la definición, principalmente la filosofía que le da a la palabra verdad es esta. La verdad es aquello que corresponde con la realidad. Queriendo decir que si aquello que yo digo está describiendo algo que es tangible o que yo puedo ver a través de mis 5 sentidos, yo puedo decir que eso es verdad. Otras cosas que nosotros vemos en la palabra de Dios con uso de verdad son estas. Por ejemplo, en la palabra de Dios nosotros vemos amigo fiel o mi amigo verdadero, o en inglés se dice my true friend. Eso me habla de qué? De lealtad.
Cuando leemos eso, me apunta a la lealtad de un amigo como Jonatán y David. Cuando vemos en la palabra de Dios, también se usa la verdad como por una medición exacta, porque se dice una verdadera, una balanza verdadera o exacta, a true measure, ¿verdad? Una medida correcta. Me habla de una medición correcta. Y otra forma que a veces nosotros vemos la palabra verdad en la palabra de Dios es que me está hablando de algo auténtico, por ejemplo, oro verdadero o true gold, ¿verdad? O oro puro. Esas son otras formas que se utiliza la palabra verdad aquí en la palabra de Dios. Pero cuando Jesús dice esto, mis hermanos, de que Él es el verdadero pan, que Él es el pan verdadero, Él apela a la autenticidad y a la realidad última. Y nosotros vemos esto porque el pasaje dice que el maná que descendió del cielo, ¿ok?, era pan, entre comillas, pero no era el verdadero pan. Era solamente una sombra temporal de lo que venía, que apuntaba a Cristo Jesús, diciendo que Él es el pan de vida, el pan verdadero. Solamente Jesús es el pan genuino. Él es el oro verdadero. Por eso es que Él utiliza la palabra verdad dentro del contexto de que Él es el verdadero pan o el pan de vida. Espero que haya hecho sentido aquello. Ahora, Jesús no viene a la tierra o no vino a la tierra simplemente para comunicar proposiciones verdaderas sobre la realidad. Él no vino a eso. Él no vino a discutir estas cosas. Mis hermanos, Jesús es la realidad divina en persona que descendió aquí para tener un encuentro con nosotros. O sea que Él vino aquí para tener un encuentro contigo, no para tener un argumento contigo. Él dice, este es quien yo soy. Yo soy el pan de vida, yo soy el pan verdadero. Amén. Y esto me trae a los versículos que hemos leído del 36 al 38, que son de importancia, porque si ya nosotros vimos que Él vino o que Él descendió, tenemos que hablar del ministerio de Él, porque Él descendió. Hay una diferencia entre descender y en subir. Hay una gran diferencia. El versículo 36 al 38, Jesús una vez más habla y dice y añade, porque Él descendió del cielo. Nosotros lo vemos. Versículo 38, porque He descendido del cielo, ¿verdad? Versículo 36, mas os dicho que no me creéis porque no me has visto. Todo lo que mi Padre me da, a mí que viene lo he hecho fuera. Porque He descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de que me envió. Él descendió. Hay un contraste aquí. Porque se acuerdan, tenemos que montarnos al versículo, ¿dónde está? No, aquí. Al versículo 31. Pueden poner una notica ahí, pero yo lo voy a leer. En el versículo 31, la persona, la multitud está teniendo un diálogo con Jesús y dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús le corrige, le dice, oye, quien le dio el pan no fue Moisés, subraya Moisés, sino fue Dios. Vamos ahora a donde estamos nosotros hablando con que Él descendió. Estamos todavía en el mismo contexto de que Él está hablando que Él es el pan verdadero, que Él no es el maná, que es un pan temporal, que Él es el pan verdadero, que es para vida eterna. Y todavía están hablando hoy en el contexto judaico de Moisés. Los judíos, una de las razones por la cual ellos idolatraban a Moisés es porque Moisés subió. ¿Pero subió a dónde? Al monte Sinaí a recibir los mandamientos. Eso nosotros lo vimos en Éxodo, cuando estábamos leyendo nuestros pasajes. Moisés subió. Y también vemos historias en la Biblia donde habla de hombres que experimentaron visiones celestiales como Ezequiel. Vamos a ver eso más adelante cuando estemos leyendo nuestra Biblia en un año. El mismo Pablo dice que subió hasta el tercer cielo y vio cosas que la cual a él se le prohibieron hablar, segunda de Corintios capítulo 12, ¿ok? Todo el mundo que subió y descendió no ha hablado de lo que vio. Ezequiel habla de una promesa y una profecía futura para Israel.
Pero hablando del Nuevo Testamento, de lo que se ha revelado y que ya tenemos aquí escrito, el único que ha dado esta revelación ha sido el Espíritu Santo. Pablo sí subió, pero a él se le prohibió hablar de lo que él vio. ¿Por qué traigo esto, mis hermanos? Mis hermanos, hay que tener cuidado con la gente que uno escucha a veces en YouTube, con los libros que se escriben, con los testimonios que se dan, diciendo que yo subí al cielo y descendí y vi esto y esto y esto y esto y esto. No, mi hermano. El único que puede demostrar qué es lo que está pasando en el cielo, qué es lo que ocurre en el cielo y la voluntad de lo que se lleva a cabo en el cielo es Cristo Jesús, porque Él fue el que descendió del cielo. Los otros suben. Y los que suben, mis hermanos, son criaturas dependientes. Pero Cristo marca una diferencia absoluta porque Él descendió como Dios creador. Y vimos su creación en acción cuando Él llevaba a cabo los panes y los peces en el momento. Están como organizando toda la historia, ¿verdad? Mi hermano, el conocimiento del Padre, o sea, su conocimiento de Jesús del Padre, no es de segunda mano. No es una cosa que Él dice, yo escuché de fulano, o yo lo escuché del otro fulano que no se llama como se llama, sino que Él está en the Godhead, Él es parte de la Trinidad. O sea, no es un resultado de una existencia mística o un éxtasis místico, no. Sino que Cristo mismo afirma, he descendido. Él está estableciendo aquí, en este versículo 38, cuando Él dice que Él descendió, que su preexistencia eterna. Es eso. Si Él dice, yo descendí, eso quiere decir que Él existía desde antes. Él existía desde antes. No fue el momento. Él no fue a existir en el vientre de María, mis hermanos, no. Él es eterno, Él es Dios, Él habitaba en la gloria antes de que el mundo fuera creado. La única diferencia es que ahora Él se encarnó para estar aquí y tuvo que pasar un proceso de humanidad. En el vientre de su madre tuvo que nacer, tuvo que desarrollarse y crecer. Y mi hermano, solo aquel que descendió del cielo tiene autoridad legítima y exclusiva para revelarnos al Padre. Siempre lo he dicho, Jesús mismo lo dice, lo acabamos de leer. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan capítulo 14, versículo 6. Si Él es el camino, es porque Él viene del lugar. Solamente aquel que viene sabe el camino para regresar. Es Él. ¿Ok? Y Él desciende, y si Él descendió, Él es el único que nos puede llevar hacia el Padre. Y esto nos trae a nuestro segundo punto, la concepción del pan. La concepción del pan. Versículos 41 al 47. Dice así. Entonces murmuraban entonces de Él los judíos porque habían dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. La murmuración era más porque Él decía, yo soy. ¿Ok? Versículo 42, y decía, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dices esto, que tú has descendido del cielo? O sea, que nosotros tuvimos aquí nacer, criar, desarrollarte como muchacho en la vecindad. ¿Cómo tú dices que tú has descendido del cielo? Y Jesús le respondió y le dijo, okay, no murmuréis entre nosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. So, frente a Jesús, Él está llevando a cabo esta conversación porque Él establece su preexistencia, establece quién es Él, su identidad y de dónde viene y sobre todo su esencia, Él estableciendo. Ellos comienzan a murmurar y a tener una conversación con Él. Y frente a este despliegue de divinidad, la respuesta del corazón de humano no es una de adoración, sino de rebelión. Ellos no responden con adoración, sino con rebelión. Porque el versículo 41 nosotros lo leímos. Murmuran entonces sobre él los judíos, porque él había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y esto apunta a una ceguera, a una mente ciega, porque es una mente natural.
Hay una diferencia entre una mente espiritual y una mente natural. Eso nosotros lo vemos en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Cuando están escuchando la congregación en Capernaum, ellos tropiezan con esto de la encarnación. Ellos apelan a los ojos físicos que pueden ver lo que está pasando, porque sus ojos dicen, mi hermano, pero tú eres el hijo de María, el hijo de José, nosotros te vimos a ti crecer. ¿Cómo pues dices tú que has tú descendido del cielo? Mis hermanos, yo también, quizás si yo fuera del grupo, yo estuviera haciendo esa pregunta también. Jesús, pero tú te acuerdas que nosotros cuando éramos muchachos jugábamos allá, o hacíamos esto, hacíamos lo otro, como que, vean acá, ¿de dónde tú vienes? Pero ¿qué? Lo que pasa es que yo estoy apelando a mi mente natural, ¿ok? La mente natural a veces nos atrapa en una lógica puramente terrenal y es incapaz de procesar lo que el Espíritu de Dios está llevando a cabo, porque quizás para aquellos que piensan de otra forma, para ellos es locura. Lo que ellos estaban viendo era un carpintero, pero estaban ciegos ante el Creador. Y esto, mis hermanos, también aquí el pasaje nos apunta a algo, porque Jesús, como responde más adelante del versículo 43 en adelante, Jesús no suaviza la cosa en su discurso. Él no lo trata tranquilo, sino al contrario, él introduce una de las doctrinas más inexpugnables y contundentes que existen. No contundentes, because that's content. Contundentes, con TU. Contundentes. Right? Contundentes. Exacto. Inexplicable es, quiere decir que no se deja ni persuadir ni se deja de vencer. Los teólogos usan esa palabra mucho cuando tiene que ver con doctrinas exactas, ¿ok? Pero la doctrina que está hablando aquí Jesús, mis hermanos, es la doctrina de la gracia soberana. Versículo 44, Jesús dice, pueden subrayarlo, pongan ahí, doctrina de la gracia, you know. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. Mi hermano, esta declaración aniquila cualquier punto de orgullo o cualquier ángulo de libre albedrío humano en la salvación. O sea que tú no vienes a Cristo porque fuiste tú el que lo hiciste. Jesús mismo dice, nadie puede venir a mí si no fue que el Padre que me envió me lo trajere a mí. Jesús lo que está haciendo aquí es que él afirma una vez más que el hombre tiene una incapacidad total para salvarse a sí mismo. Vamos a ver el verbo trajere. En el original es la palabra helkuo, o en español es el cuo porque la H es muda. Entonces, el cuo. Y esto significa, en el griego tiene dos significaciones. En la primera significación que nosotros vemos en la palabra, en el diccionario Strong, me habla de invitar sutilmente o rogar o persuadir de una manera romántica. Pero en el Nuevo Testamento, la palabra se utiliza con otra definición, que son dos definiciones. La otra definición o el otro significado de esa palabra traere me habla de arrastrar, de atraer con poder. ¿Cómo yo sé eso? Porque ese verbo trajere o esa palabra helkuo es la misma palabra que se utiliza más adelante cuando los discípulos se están tirando la red para pescar y él dice que atrajeron la red, arrastraron la red, es la misma palabra que se usa. Para dar un ejemplo. Y se usa una vez más en el Nuevo Testamento. Es la misma cosa. O sea, ¿qué quiere decir aquí, mis hermanos? Mis hermanos, lo que está diciendo Jesús y lo que dice con esta palabra de arrastrar es que el ser humano, por causa del pecado, está espiritualmente muerto, mis hermanos. Nosotros sabemos que el ser humano está espiritualmente muerto. Y si una persona está muerta, no puede responder. Un cadáver no puede responder, no puede decir, sí, Señor, te acepto. ¿Qué es lo que necesita un cadáver para que responda? Necesita vida. Necesita alguien que esté por encima para que le dé vida, le dé CPR, le haga lo que tenga que hacerle para que recoja vida una vez más. Por lo tanto, mis hermanos, la salvación no se inicia
por una decisión autónoma de voluntad humana, sino por el decreto soberano de Dios, el diseño electivo y el poder regenerador del Padre. Aquí viene quien arrastra eficazmente a sus escogidos de las tinieblas a la luz. Es eso lo que está diciendo Jesús. Ninguno puede venir a mí, dice el versículo 44, si el Padre que me envió no le arrastre y yo le daré vida. Porque dice ahí, y yo le resucitaré. Porque Él es el pan de vida. Mis hermanos, es Cristo que nos da vida a nosotros porque estábamos muertos. El Padre nos arrastra hacia el Hijo. El Hijo nos da vida y a través del Espíritu Santo nos sella para preservación. Están todos unidos en ese proceso. Amén. Y noten el hermoso contraste que hay en el versículo 51. Miren el 51. Dice así, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Una vez más, descendió. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré para la vida del mundo. Palabra mundo, subraye eso. Mientras el maná del Antiguo Testamento fue un milagro local, limitado exclusivamente hacia las fronteras de Israel, hacia una nación solamente de Israel, una nación física en el desierto, ese fue el maná, ¿ok? Jesús declara que este pan vivo, que es Él, descendió para algo, para dar vida al mundo, mis hermanos. La gracia de Dios rompe muros de nacionalismo judío para ir a buscar y atraer y arrastrar y rescatar a sus escogidos de toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación, mis hermanos. Y esto me trae al último punto, que es el punto más interesante, que es la consumación del pan. Este es el clímax del sermón de Jesús. Jesús está predicando en la iglesia, llega el clímax de su sermón, donde su lenguaje se vuelve directo y provocativo, que sacude los cimientos de la misma religión que es basada en rituales y en obras de su época. Porque él está hablando con los judíos, y los judíos llevaban a cabo ceremonias, leyes dietéticas y todas estas cosas. Versículo 53 dice así. En sí, es el del versículo 48 al 59. Pero vamos al versículo 53. Porque es ahí donde está dialogando, cuando él dice que comiera de este pan, yo soy el que doy mi vida, yo soy para que comieran de esto. Y el versículo 53 Jesús dice, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis de su sangre, no tenéis vida en vosotros. Para un judío ortodoxo, escuchar esto en una sinagoga en Capernaum, cuando Jesús está predicando esta palabra, es una blasfemia para eso. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés, principalmente en Levíticos, capítulo 17, versículo 10 al 14, claramente habla de que todo animal debe ser desyogado de una forma, su sangre debe ser drenada y no pueden consumir nada con sangre porque el mandato era que en la sangre está la vida. No podían comer nada con sangre. Pero aquí Jesús está diciendo, si no coméis de la carne del Hijo del Hombre y bebéis de su sangre, no tenéis vida. Cuando Jesús usa esta imagen, Jesús está provocando intencionalmente un escándalo sagrado para arrancar a sus oyentes de su autosuficiencia legalista. Porque de una vez ellos apelan a la ley, que los tiene a ellos frenados y cegados, podemos decir así, o ciegos espiritualmente para no ver la luz que está delante de ellos. Quiero una vez más apelar al texto original en griego, porque hay un cambio de palabras que se ocurre, que es vital para la exégesis de este pasaje, quiero decir. En el versículo anterior, cuando Jesús dice, versículo 50 y versículo 51, cuando dice, si alguno comiere o comer, ¿verdad? ¿Ven eso? Versículo 49, mis padres comieron del maná, ¿verdad? Eso es importante. La palabra que se usa ahí en el original es fago o fago, P-H-A-G-O. De ahí es que nosotros sacamos la palabra esófago, porque fago quiere decir comer en el original. O esófago
es el griego de esófago. Cuando uno comienza y ve la diferencia entre la palabra, fago es comer y ois es tubo o canal. Entonces, esófago quiere decir canal o tubo para comer. ¿Ok? Es eso lo que nosotros vemos anterior. Cada vez que él dice la palabra comer, 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 antes del versículo 53, en el original es la palabra fago. Ahora bien, a partir del versículo 53 en adelante, el versículo 54, la palabra que él usa es una palabra más gráfica, es un verbo más sáfico y es la palabra trogo. Esto es fácil de aprender porque fago, esófago, comer. Trogo, trago. Pero la palabra trogo es más gráfica porque me habla de triturar con los dientes, me habla de masticar, me habla de digerir, me habla de ya meterle ganas a la comida a través de la boca. O sea, masticar, triturar, alimentarse activamente. Es eso lo que está haciendo Jesús, lo que está diciendo Jesús en el versículo 53-54. Ahora tenemos que hacer una pregunta. Porque cuando estudiamos el texto tenemos que ver las diferencias. Los vemos. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Jesús entonces utiliza la diferencia entre el lenguaje, uno más suave de comer, a uno más gráfico y más fuerte como trogo de activamente comer, triturar? Bueno, obviamente Jesús no está promoviendo el canibalismo. Él no se refiere a comer la carne física de una persona en forma literal y exclusiva, y tampoco no se está refiriendo, como he visto, que es incorrecto. Aquí Jesús no se refiere a la cena del Señor. Quiero que tengan eso claro. La cena del Señor viene más adelante. El contexto aquí es completamente diferente. El contexto aquí es, Él es el pan de vida. ¿Ok? Jesús utiliza la metáfora espiritual profunda sobre la fe salvífica y la profesión aquí. Es eso lo que él dice. Él apela a eso. Él está utilizando esta metáfora para profundizar en la salvación y la apropiación de Él cuando nosotros estamos unidos con Él. Por ejemplo, cuando usted se come un trozo de pan físico, usted le pone lo que usted quiere a ese pan. Usted lo está masticando primero, ¿verdad? Usted está trogo. Usted primeramente trogo, usted lo mastica. Luego de que usted lo mastica, usted lo digiere internamente. Ese pan deja de estar fuera de usted a estar ahora en su sistema. Corre por sus venas y pasa a formar parte de usted. De la misma manera, mis hermanos, la fe verdadera no es algo intelectual pasivo. No se asienta en nuestra mente intelectualmente pasivo. O sea, es más que eso. Es más que solamente decir yo creo en Jesús. Creer en Jesús, mis hermanos, como dice aquí en el pasaje, lo que quiere decir Jesús es apropiarse de eso, asimilarse de eso, internalizar profundamente el sacrificio en la cruz. Es identificarse personalmente con su cuerpo entregado y su sangre derramada, reconociendo, que su muerte es nuestra, que es nuestra única fuente de vida. Y esto es invitar, mi hermano, porque esto produce un resultado glorioso. Versículo 56, ya estamos llegando al fin. 56 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. El que come mi sangre y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Esto es clave, mis hermanos, porque esta es la doctrina de la unión mística con Cristo, porque estamos unidos en Cristo. Ya no somos aislados, mis hermanos. El creyente está injertado en el Salvador de tal manera que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hay una morada mutua y permanente. ¿Recuerdan el ya, el ahora sí, por aún no? El ya sí, por aún no, o el todavía no. Ya sí estamos unidos en Cristo, pero aún no hemos sido glorificados en Él. Es esto lo que dice 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Y último, hay un martillo litúrgico que nosotros vemos que nos da la seguridad y la preservación eterna. Que Jesús una vez más lo usa y lo usa y lo usa. Es un sello final de esta unión. Y quiero que noten cómo Jesús hace
sonar este martillo una vez más en su liturgia, en su predicación, a lo largo de todo su discurso. Es como que si fuera un eco divino que infunde paz en nosotros, mis hermanos. Porque Jesús repite 4 veces lo mismo. Versículo 39 dice así: sino que lo resucitaré o lo resucite en el día postrero. Versículo 40, yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 44, y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 54, y yo le resucitaré en el día postrero. Una y otra vez Jesús está llevando a cabo algo de seguridad para nosotros, y es esto lo que nosotros entendemos como la perseverancia de los santos. Nuestra seguridad, mis hermanos, de salvación no descansa en nuestra capacidad humana para sostenernos. O sea, nosotros no somos los que estamos sosteniendo a Cristo, es Cristo que nos sostiene a nosotros. Son sus manos fieles y eternas que nos están sosteniendo a través de la historia hasta que seamos glorificados en Él. Jesús ha jurado ante el Padre que todo lo que el Padre me ha dado, Él no perderá absolutamente nada, dice el versículo 39. Nada perderá. En las cadenas de oro de la redención, los que el Padre eligió en la eternidad son atraídos eficazmente en el tiempo, son unidos vitalmente al Hijo por fe y serán gloriosamente resucitados al postero día. Como hemos leído, eso está en Romanos capítulo 8, versículo 30. Y para aplicación para nosotros, hermanos, para cerrar. Largo sermón, excelente pasaje, donde Dios nos confronta en 3 aplicaciones. Número 1, pregunta una vez más, ¿por qué buscamos a Dios realmente? Tenemos que hacer esa pregunta. Venimos a la iglesia buscando revelaciones místicas modernas, experiencias emocionales o líderes humanos que dicen que yo subí al cielo, que yo tengo la última revelación, cuando la revelación perfecta y suficiente ya descendió de los cielos y está plasmada en su palabra escrita. Mis hermanos, les aliento a no buscar sombras cuando tenemos la realidad en una persona cuyo nombre es Cristo. También, mis hermanos, esto nos llama a nosotros a examinar nuestras motivaciones. La intensidad de nuestra búsqueda no garantiza la pureza de nuestras intenciones, mis hermanos. Podemos ser muy activos en una religión, podemos buscar a Jesús solo por lo que Él ofrece, como hemos hablado, esperando un intercambio, pero ese intercambio es egoísta. Y Dios no quiere transacciones, mis hermanos. Él demanda una revisión absoluta ante el pan vivo. Y último, mis hermanos, tenemos que descansar en la seguridad inquebrantable. Si tú estás aquí hoy y has puesto tu fe en el sacrificio de Cristo, mi hermano, vive en absoluta paz. Vive en paz. Porque quien inició la obra en ti y lo llevó a cabo, no fue tu libre albedrío, no fue tu propia obra, sino fue el Padre Celestial que te atrajo al Cristo para que el Hijo te pueda dar vida, preservarte a través del Espíritu Santo y ser glorificado en el día postrero. Así que siéntete seguro, siéntete en paz con eso. Amén. Así que alimentamos nosotros hoy cada día nuestro ser del único pan verdadero, que es el que sacia nuestra sangre, que es el que sacia nuestra alma, que es el que sacia nuestro espíritu, cuyo nombre es Cristo. ¿Qué tal si oramos? Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por dejarnos saber, Padre, que tú eres el pan de vida. Por aparte de eso, Padre, que tú eres la verdad. Que tú descendiste, Padre. Señor, que tú llevas a cabo la voluntad del Padre. Y que a través del Padre que nos atrae hacia ti, tú nos das vida y hemos sido sellados, Señor, a través del Espíritu Santo. Y tú nos preservas, Señor. No se trata, Señor, de lo que hemos hecho, de lo que podemos hacer, de nuestro supuesto libre albedrío, en la cual a veces apunta que nosotros podemos buscarte y elegirte. No, Padre. Eres tú, Señor, que ha hecho la obra en nosotros, Señor. Gracias, Señor, te damos a ti. Porque en tu soberanía, Padre, y en tu consejo sabio, tú elegiste a los tuyos, Señor. Y, Señor, tú los diste, Señor, a tu Hijo para ser rescatados en Él.
Señor, ayúdanos ahora, Padre, a mantenernos fieles, Señor, porque nos toca una responsabilidad, Padre. Y a través de tu Espíritu Santo, ese proceso de santificación, nos ayuda, Señor, a llevar a cabo buenas obras. Señor, ayúdanos, Señor, a tener esa pasión por tu palabra, a orar, Señor, a buscarte y a menguar, Padre, y a, Señor, exhibir quién tú eres a través de todo lo que hacemos, Señor. No solamente en nuestras acciones, pero también a nivel interno, Padre. Gracias, Señor, te damos. A ti sea toda gloria y toda honra, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga. No se